Yo sé bien en quién tengo puesta mi confianza y estoy seguro del poder que tiene el justo juez para guardar hasta aquel día el depósito de la fe que me ha confiado. Oramos en esta Eucaristía por los fieles difuntos. Oramos por Rafael Julián, por Bárbara. Oramos dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida, especialmente por el cumpleaños en el día de ayer de Esmeralda Solís. Oramos también por la salud de todos los enfermos, especialmente la salud de Teresa Bryce, Elsa Panchana, Wendy Palma. Oramos por la salud espiritual de los niños Regan, Joshua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruega a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor Dios, que tan admirablemente designaste al apóstol San Pablo para predicar el Evangelio, haz que todo el mundo se penetre de la fe que él difundió entre las naciones, para que tu iglesia aumente sin cesar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 29 respondemos todos. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes los aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos por su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esta forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven y ponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos, había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curado. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hijo, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y tanto alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y su acompañante entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: oye niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y le mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos reunidos en el séptimo día de la novena en honor a San Pablo Apóstol. Hoy día domingo, día del Señor también. Y la palabra de Dios nos tiene la respuesta a la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos, porque mucha gente que no conoce la palabra de Dios se hace y están creyendo que como Dios creó la vida, también creó la muerte. Por eso el libro de la sabiduría nos lo deja en claro a nosotros. Nos dice en el capítulo 1, versículo 13: Dios no hizo la muerte. Para los que están creyendo que Dios creó la muerte o que Dios hizo la muerte, pues ya el libro de la sabiduría nos lo aclara, nos dice: Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Por eso cada día nosotros, antes de preguntarnos quién hizo esto, quién hizo aquello, porque creemos que como Dios hizo el bien, también hizo el mal.
El mal no viene por parte de Dios, el mal viene por aquellos que sienten envidia, por aquellos que sienten envidia de las cosas buenas, aplican las cosas malas. Y nos aclara entonces por dónde entra la muerte. El libro de la sabiduría nos dice por quién entró la muerte. Por eso dirá que la muerte entra por la envidia del diablo. El diablo es un ser envidioso y ustedes más o menos ya conocen la envidia. Usted sabe que cuando a una persona le va bien, obtiene bienes materiales y espirituales, pues hay otros que sienten celo, hay otros que sienten celo, hay otros que sienten envidia. ¿Y qué hacen con la envidia? Pues con la envidia hacen el mal. Pues de la misma manera le pasa al diablo. El diablo siente envidia de cada uno de nosotros, de que nos vaya bien, de que estemos cerca de Dios. Por eso el diablo siempre ataca, porque se siente ¿qué? Envidioso. El que siente envidia siempre ataca a aquel que le va bien. Por eso cuando las personas que viven a mancebada, que viven en concubinato, se casan, el diablo siente envidia. ¿Por qué? Porque han santificado su matrimonio, porque han santificado su vida. Y por envidia entonces el diablo comienza ¿a qué? A atacar a ese matrimonio, por la envidia que siente. Porque primero eran de él, porque vivían en el pecado, ahora son de Dios, porque viven en la gracia, en la santificación, y allí es donde él siente envidia y ataca. Por eso nosotros en el libro del Génesis nos damos cuenta de que el diablo siente envidia de Adán y Eva, por eso los hace caer, por eso se lleva a la mujer, porque el Señor le dice, pueden comer de todo menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Otros se van a ir por allá a pensar que es la manzana, otros van a decir que es la manzana es la mujer, que le dio aquello, que le dio lo otro, que se venga tú sabes que cayó y que esa es la manzana. No, esa no es la manzana. Nosotros a veces pensamos en cosas superficiales. Porque el Señor creó al hombre y a la mujer, ¿para qué? Para que poblaran la tierra. Reproduzcanse, le dijo el Señor. Entonces eso no es pecado. La manzana esa de la que la gente piensa y está pensando que ese es el pecado, no. Porque el Señor los creó para eso, al hombre y a la mujer, ¿para qué? Para que poblaran la tierra y la dominaran. El Señor le decía, era, no coman de ese árbol porque van a conocer el bien y el mal. Él lo dejó escrito. No coman, se lo dejó dicho, no coman, porque entonces ustedes van a conocer el bien y el mal. Y no conviene. Pero el diablo, como sentía envidia de la relación que tenía Dios con el hombre, ¿qué hace? Hace caer a la mujer. Y de allí hace caer al hombre. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de la sabiduría que por envidia del diablo entró ¿qué? La muerte. Y es allí entonces donde Dios desterra ¿a quién? Lo destierra a Adán y a Eva. Como comieron de lo que yo les dije, ahora les va a tocar difícil. Es decir, por la desobediencia. Porque ¿qué es experto el hombre? El hombre es un experto ¿para qué? Para desobedecer. La mamá que manda al hijo y el hijo que es un experto ¿para qué? Para desobedecer. Y entonces dice, es que mi mamá es envidiosa porque como yo estoy tranquilo, entonces quiere verme intranquilo. No me puede ver mi mamá quieta porque de una vez me quiere mandar. No me puede ver quieto porque una vez me quiere mandar. Porque somos expertos ¿para qué? Para manipular. Somos expertos para manipular. No es porque tenga envidia, sino porque no queremos hacer las cosas. No queremos que nadie nos mande. Eso es lo que pasa allí. Entonces, que nosotros nos dejamos engañar. Nos dejamos engañar. Por eso la serpiente le dice a Eva, lo que pasa es que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como él. Lo que no pensaban ellos es que iba a entrar la muerte. El Señor dice, el libro de la sabiduría, Dios creó al hombre para que nunca muriera. Ese era el fin del hombre desde el momento de la creación. Para que nunca muriera.
para que lo que nos dice el Evangelio de San Juan, para que donde esté Él, nosotros estemos. Es lo que va a decir Jesús. Para que donde yo esté, estén también ustedes. Dios nos ha creado para que donde esté Él, nosotros estemos. Y el libro de la sabiduría nos los aclara. Dios no hizo la muerte, Dios creó al hombre para que nunca muriera. Pero por desobediencia entró, y por la envidia del diablo, entonces entró la muerte. Por eso todos los cristianos tienen que morir. Hay una muerte física y hay una muerte eterna. Esa, la física, es una muerte temporal, y la otra es una muerte eterna. Y dice el libro de la sabiduría, como entró la muerte, la van a experimentar quienes le pertenecen. ¿A quién? Al diablo, porque él fue el que hizo entrar la muerte. Y esa es la muerte de la que nos va a hablar Jesús. Eso no habla tanto de la muerte física, porque esa muerte nosotros vamos a resucitar de allí. Unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Y dice el libro de la sabiduría, esos que la experimentan es los que le pertenecen. ¿De qué muerte entonces está hablando el libro de la sabiduría? De la muerte eterna. Está hablando de la muerte eterna. ¿Quiénes la van a experimentar? Los que le pertenecen al diablo. Aquellos que siempre y nunca se van a casar, aquellos que siempre viven en el adulterio, aquellos que nunca cambian su forma de hablar, ni de mal pensar, ni de nada de esto, aquellos que enseñan las cosas malas, aquellos que viven en la borrachera, aquellos que viven en la lujuria, aquellos que viven en la pereza. El Señor nos está diciendo a nosotros que esos son los que van a experimentar la muerte, la que el diablo trajo al mundo, que es el pecado. Todo aquel que viva en el pecado va a experimentar la muerte si no cambia su vida. Por eso el Señor nos llama a nosotros a tener fe. ¿Tener fe para qué? Para cambiar. ¿Tener fe para qué? Para podernos salvar. Porque por la fe es que toda esta gente se salva. La mujer que sufre el flujo de sangre y Jairo que tiene a su hija agonizando. Ellos buscan ¿a quién? A Jesús. Ellos no se van a dejar vencer por la muerte eterna. No, ellos están arraigados ¿en quién? En Jesús. Ellos están confiando ¿en quién? En Jesús. Y ustedes y yo tenemos que confiar ¿en quién? En Jesús. Y Jesús quiere es que nosotros cambiemos. Jesús quiere que nosotros lo busquemos a Él de corazón. Que el que vive en el adulterio deje el adulterio. Que el que vive amancebado deje de vivir amancebado y se case, santifique el hogar. Que aquel que vive en lujuria deje la lujuria. Que aquel que vive en la borrachera pues deje el miche. Aquel que vive en la droga pues deje la droga. Y así sucesivamente en cada uno de los pecados. Es decir, que nosotros tenemos que ser hombres de virtudes, hombres capaces de buscar a Dios, hombres capaces de estar con el Señor. Pero todo el que hace eso es porque es un hombre que insiste a Jesús y que está a los pies de Jesús. El que no le insiste y el que no está a los pies, ese no tiene fe. Por eso el Evangelio de San Marcos nos muestra a nosotros a Jairo. Jairo, cuando llegó el Señor, de una vez se postró a los pies y le suplicaba con insistencia, dice la palabra. Que nuestra súplica y nuestra oración a Dios tiene que ser con insistencia. Y dirá el Evangelio, si nosotros leemos el Evangelio de aquella viuda pobre, dice la palabra de Dios que fue tanta la insistencia de aquella mujer que el juez dijo, bueno, vamos a hacerle justicia para quitarle esta vieja de encima, para que ya no me moleste más. Porque el que insiste es el que consigue. Y la palabra de Dios nos dice que la súplica de Jairo era con insistencia. Esto quiere decir que ustedes y yo, cada vez que hacemos oración, la oración tiene que ser con insistencia. Porque el Señor, sí, hay mucha gente que se le acerca al Señor. Mucha gente. Por eso Jairo le dice, mi hija está agonizando, ven, ponerle las manos para que se cure y viva.
Jesús se fue con él, pero mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Jesús era famoso prácticamente. ¿Por qué? Por lo que hacía. ¿Qué era lo que hacía el Señor? Sanaba enfermos y expulsaba demonios. Eso ustedes ven cuando hay misa de sanación, ¿verdad? Cuando hay misa de sanación, ¿qué pasa? El Padrecito se hace famoso y la gente va de todas partes, porque ¿qué es lo que está esperando la gente? ¿Qué es lo que está esperando la gente? Un milagro, que le hagan el milagro. Como Jesús estaba sanando a la gente y sacando demonios, pues la gente quería un milagro, por eso la gente lo seguía, por eso la gente lo apretujaba. Tanto así que había una mujer, dice la palabra, entre toda la gente que padecía y que sufría de esa enfermedad desde hacía 2 años y que había gastado su fortuna en manos de los médicos y había gastado todo eso, pero en vez de mejorar había empeorado. Eso quiere decir que hay médicos buenos y hay médicos que ayudan a la gente, pero hay médicos que están pendientes de la plata, ¿sí? Es que antes de darle la consulta, pase primero y pague. Porque es que después usted se va con la cabulla, ¿en dónde? En la pata. Entonces no andan pendientes de ayudar, como lo hacía el doctor José Gregorio Hernández, que es ejemplo de nuestro pueblo venezolano, el ejemplo de todos los médicos, que él, aunque viajó a Francia, allá a España también, que fue, estudió, cuando él llegó aquí a Venezuela, ¿qué fue lo primero que él hizo? Él se vino para el monte, decimos nosotros, ¿verdad? Se vino para Trujillo a atender a la gente, no pendiente de cobrarles, sino de ayudarles. Si nosotros leemos la historia de él, nos damos cuenta de que él se vino, él sí, porque fue a estudiar a otros países, a Europa, y aún así no llegó pendiente en cobrar, porque siendo otro, ¿dónde se queda? Yo me quedo en Caracas porque allá es donde está la plata. Entonces no, él se vino a ayudar a la gente pobre. Por eso es un modelo de santidad, porque él no estaba pendiente del dinero, estaba pendiente era de la gente, en ayudar, en dar todo su conocimiento a aquellos que no lo tienen. Y así debe ser el hombre cristiano, dar todo su conocimiento a aquel que no tiene, es decir, practicar el mandamiento del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Él nunca olvidó de dónde salió, él se acordó y por eso ayudó, y que hoy es modelo de santidad. Hoy es modelo para todos los médicos, que no tenemos que estar aquí por cobrar, sino tenemos que estar aquí por nuestra vocación. ¿Para qué? Para trabajar, para enseñar. Y yo a veces pienso que cuando nosotros hacemos una profesión, porque hay una vocación y hay una profesión, pues nuestra profesión nosotros la hacemos para ganar dinero, para poder vivir, pero que también se tiene que convertir en una vocación, donde yo tengo que enseñar lo que tengo. José Gregorio Hernández fue al seminario y todas estas cosas, pero aún así, con su profesión la convirtió en una vocación, porque él siempre ayudaba al que lo necesitaba, nunca se negó. Nuestra profesión se tiene que volver una vocación, de ayudar al que no sabe, enseñarlo. Más que pendiente del dinero, tengo que enseñar lo que yo sé a aquellos que no lo saben. Y esa es una de las obras de misericordia. Esa es una de las obras de misericordia, enseñar al que no sabe. Nosotros sabemos que en este país los profesores, los maestros y todo esto, pues no ganan nada. Pero ustedes tienen que enseñar al que no sabe, convertir su profesión en una vocación. Más que en hacer billete, es en enseñar. Ese es el modelo de santidad y a eso nos llama Dios. Y por eso el Señor nos está mostrando en la palabra de Dios que muchas veces, que así como hay médicos buenos, también hay los malos, los que le hacen gastar a usted toda la fortuna y usted nunca se sana, nunca se cura. En vez de mejorar, dice la palabra, empeora. Pero usted está ahí constante. Y dice la palabra de Dios que esta mujer pensó, oyó hablar de Jesús,
se le acercó por detrás y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Esa es la fe. Tener certeza, el Señor lo dirá en el Evangelio de San Mateo, que cuando ustedes oren lo que pidan al Señor, crean lo que ya el Señor se los ha dado, y así sucederá. Eso fue lo que hizo la mujer, pensó, si yo le toco, yo me curo. Y así como lo hizo, así fue. Dice la palabra, inmediatamente se le secó la hemorragia y sintió que en su cuerpo estaba curado. Por eso el Señor también nota que una fuerza sale de él. Recordemos que él es el Hijo de Dios. La gente y el pueblo de Israel habían visto y habían escuchado y habían leído la palabra de Dios de todos los profetas. Profetas que sanaban, que curaban y que predicaban. Y profetas de que resucitaban. Ellos ya habían leído y habían conocido. Por eso los apóstoles, los discípulos, cuando el Señor comienza a preguntar ¿quién me ha tocado?, los discípulos le contestaron. Está viendo cómo la gente te empuja y todavía pregunta. Jesús no es cualquier persona, Jesús es el Hijo de Dios, el que conoce todo. Y él sintió una fuerza curativa porque esa fuerza viene del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo está posado en él. Él sintió la fuerza que salió. Él sintió la fuerza, por eso está buscando descubrir quién fue. El Señor sabe. Y sabe por dónde le salió la fuerza. Porque dice que la viuda pensó que con tocarle el manto se curaría. Y Jesús pregunta, ¿quién ha tocado mi manto? Por eso los discípulos dicen, tanta gente que está empujando y usted va a preguntar, ¿quién le tocó el manto? Usted ve como la gente está amontonada y todavía está preguntando, ¿quién lo está tocando? Y especialmente el manto. Por eso el Señor sigue con insistencia buscando, y aquella mujer se le apareció. ¿Para qué la busca eso? Para decirle que esa es la fe y para darle la enseñanza a todos, que es por fe que nosotros podemos conseguir las cosas con Dios, que es por fe que yo tengo que buscar ¿a quién? A Dios. Por eso aquella mujer asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se postró y le confesó la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha curado. Es la fe la que nos ayuda a nosotros a creer. Es la fe. Por eso nosotros en la Eucaristía le decimos al Señor, aumenta nuestra fe. Auméntala, porque es la fe la que nos va a ayudar a nosotros a salir adelante. Sabemos si vamos a pasar momentos difíciles, momentos de enfermedad, como la hemorroísa y como Jairo. Jairo está viviendo un momento difícil y el padre siempre va a hacer lo que sea por su hijo. Por eso él se le postra a los pies a Jesús y por eso le suplica con insistencia, porque es su hija. ¿Qué padre no hace algo por su hijo? Cualquier padre hace lo que sea por su hijo, que incluso quisiera entregar la vida por él. Y eso es lo que hace Jairo, es su hija. Por eso se le va a los pies al Señor y le suplica con insistencia. Si un padre ve a un hijo ahogándose en un río, ¿qué hace? Así no sepa nadar, se tira a ver si lo puede salvar o se ahogan juntos, una de dos. Pero la idea es que él se lanza a salvar a su hijo. Eso es lo que está haciendo Jairo en el momento de la dificultad, en el momento de la necesidad y en el momento del sufrimiento. Él va y le suplica a los pies del Señor. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que ustedes y yo tendremos momentos difíciles, momentos de sufrimiento, de necesidad, y que allí es donde nosotros tenemos que estar a los pies de ¿qué? De Jesús, pidiendo con insistencia y con fe, porque el Señor, aunque estaba hablando y enseñándole a la gente que es por medio de la fe, por eso le dice, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Es por la fe. Por eso cuando los criados le dicen, ¿para qué sigues molestando al maestro? Nosotros sabemos que el maestro puede sanar, sí. Nosotros sabemos que el maestro puede sacar demonios, sí. Pero resucitar muerto, ya su hija murió. Deje al maestro quieto. Él solamente saca demonios y sana enfermos. Por eso le dicen, ya se murió tu hija.
¿Para qué siguen molestando? El maestro no puede hacer nada. Hay gente que cuando usted está en el momento de sufrimiento y en el momento de la enfermedad, le va a decir, ¿para qué sigue pidiendo? ¿No ve que usted ya de ahí no va a salir? ¿Para qué sigue pidiendo? Pero Jesús llega y le dice, Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la fe, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara más que Pedro, Santiago, Juan y el hermano de Santiago. Solamente 3, porque es que cuando usted va acompañado de mucha gente, ¿qué pasa? A la gente le gusta hablar tonterías, pendejadas, que en vez de dar autoestima y en vez de llevarlo a usted ante Dios, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo alejan, como los crían. ¿Para qué sigue molestando al maestro? Déjelo tranquilo, ya se murió. O sea, aléjese del maestro ya. Va a haber gente que le va a decir a usted, aléjese del maestro, no siga molestando. ¿Eso usted para qué va tanto a la iglesia? Usted no ve que usted está enfermo y va a la iglesia y va a la iglesia y no pasa nada. Usted no ve que usted es pobre y que usted no puede ver nada, ¿para qué va a la iglesia? Cuidado, porque hay gente así que va a llegar y le va a decir, pero el Señor nos dice a nosotros, no temas, basta que tenga fe. Y solamente permitió que lo acompañaran 3. Por eso dice la palabra de Dios, que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, vio el alboroto, los llantos, los alaridos, y preguntó, ¿qué significa tanto alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Y si nosotros leemos el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que Saraí se rió de lo que el Señor le dijo. Dentro de un año vendré y tendrás un hijo. Y Saraí soltó la risa. Se rió del Señor. Yo soy vieja, mi marido es un anciano. ¿Qué vamos a estar teniendo un hijo? Y cuando se sintió descubierta, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que Saraí lo negó. ¿Por qué te reías? No, yo no me he reído, dijo Saraí. Y dice la palabra, ¿todavía niegas que te has reído? Porque así es el hombre. El hombre se ríe de Dios, pero cuando se ve descubierto, ¿qué pasa? Se niega. Cuando usted descubre a alguien que está haciendo algo, ¿qué pasa? Muchas veces lo niegan y se ríen del Señor. Por eso dice la palabra que se reían de Él. ¿Qué pasa con la gente que se ríe de Dios? Dice la palabra, entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres y sus acompañantes entró donde estaba la niña. Solamente aquellos que toman en serio a Dios son los que van a acompañar ¿a quién? Al Señor. Van a ir en el camino del Señor. Los que se rían de Dios, el Señor los va a sacar a un lado, los va a sacar, los echa fuera, dice la palabra de Dios. Por eso ustedes y yo tenemos que tener cuidado si nos reímos de Dios, porque muchas veces no le creemos a Dios, no creemos en su palabra. El Señor nos dice, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, y hay muchos que no le creen, que se ríen. ¿Eso para qué casarse? Para ir a recibir eso. Esos son los que se ríen. ¿De quién? De Dios, porque no creen. Aquella gente no creyó que la niña estaba dormida. Por eso se reían, porque el Señor le dijo, no está muerta, está dormida. Se reían. Nosotros sabemos que está muerta, pero anda loco diciendo que está dormida. Muchas veces el Señor nos habla tantas cosas, que nosotros nos reímos de Él. Nosotros creemos que es mentira cuando el Señor nos dice a nosotros que abandonemos la riqueza y que nos hagamos pobres. Nosotros nos reímos de Él, porque decimos, ¿cómo yo voy a dejar todo lo que yo he trabajado en mi vida para ser pobre? Y es una realidad que el Señor nos está diciendo. Hoy dice, la niña no está muerta, está dormida. Por eso se reían de Él, porque no le creían. Y los únicos que van a experimentar lo que Jesús va a hacer son los padres de la niña y los acompañantes. Por eso cuando el Señor le dice, niña, levántate, todos se quedan asombrados al ver que la niña se levantó. Ellos no se rieron, pero sabían que la niña estaba mal. No se rieron.
pero fueron a ver y a creer. Por eso Pedro, que es uno de los acompañantes, le va a decir: Señor, es que tú eres el Mesías, el que tenía que venir. Porque sí, unos profetas resucitaron, otros profetas sanaron, otros profetas predicaron, pero nunca hubo un profeta que hiciera todo lo que usted estaba haciendo. Y por eso Pedro le va a decir: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir. Multiplica los panes, sana a los enfermos, leprosos, paralíticos, cualquier enfermo. Sana a todos, perdona los pecados y resucita a muertos. Es decir, todo completo. Eso era todo lo que faltaba. Y por eso va a decir: tú eres el Mesías, el que tenía que venir, no hay otro. Pedro lo reconoce por las experiencias vividas. Ustedes y yo tenemos que reconocer al Señor, porque el Señor es el único. Él es el que tiene poder en el cielo y en la tierra, en los dos lugares, en el cielo y en la tierra. Él es el único que nos puede ayudar y que nos dice a nosotros que es solamente una cosa lo que necesitamos: fe. Y nos dice: si ustedes tuvieran la fe como un granito de mostaza, ¿qué no podrían hacer? Si tuvieran fe, eso significa que si no pasa nada en nuestra vida es porque todavía nuestra fe no sea ¿qué? Aumentada. Y siempre le pedimos al Señor: aumenta nuestra fe. Pues que nosotros podamos cada día aumentar nuestra fe, tenerla como aquella mujer enferma y tenerla como Jairo, para que podamos alcanzar grandes cosas y así alcanzar la vida eterna. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia de su Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres, y digámosle con fe: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que la Iglesia continúe con compasión el ministerio de curación de Jesús, que conforte a los enfermos, libere a los oprimidos y proteja a los pobres y débiles. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que en este mundo nuestro, que malvive con hambre de alimento material y también de valores espirituales, las iglesias y naciones afluyentes compartan generosamente con los que tienen menos y viven en angustiosa necesidad. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el personal de la salud y todos los que cuidan de enfermos y discapacitados tengan un gran respeto por la vida y se sientan inspirados para cumplir su misión tan humana y tan cristiana. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también para que la fe y esperanza de los enfermos y moribundos sean firmes, ancladas en nuestro Señor Jesucristo, que es la resurrección y la vida. Que con Él sepan aceptar sus sufrimientos con paciencia y cuando llegue el momento sepan aceptar la muerte como paso a la vida definitiva. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que en nuestras comunidades cristianas nos sintamos responsables y serviciales los unos de los otros, tratándonos como el Señor nos trata, con afectuosa solicitud y que nos podamos enriquecer con los buenos dones de mente y de corazón. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos la procesión de las ofrendas.
para el desarrollo de nuestro cuerpo. Señor, que nunca falte el alimento en nuestras mesas para compartir con los pobres y los necesitados. Recíbelo, Señor. El pan y vino. Símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo a ser transformados. Se convierte en el alimento para nuestra alma y nuestro espíritu. Recíbelo, Señor. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que al celebrar este sacrificio el Espíritu Santo nos ilumine con aquella luz de la fe
con la que iluminó al apóstol San Pablo, para que propagase tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad, y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y lleno de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestra vida, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que me vengas, pero una palabra tuya basta para sanar. Viva la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Oremos. Alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, te pedimos, Señor, que el mismo Cristo sea nuestra vida y que nada sea capaz de separarnos de su amor, y que fieles al consejo de San Pablo, vivamos siempre en caridad con los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
la comunidad de La Paz. Vamos a dar un fuerte aplauso a ellos. En este día el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Feliz